a man brought to life. He was warm, he came. En todo caso, reciban el cordial saludo de nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Ciencias Administrativas. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener como invitado al ingeniero Edgardo Tom. Él nos va a ilustrar sobre lo que es el PMI y lo voy a enfocar de una manera muy didáctica. Ahora bien, en este caso me presento, soy Amílcar Vladimir Yufra Enríquez, soy parte de esta Casa de Estudios de la Escuela Académico Profesional de Administración del 8º ciclo. Actualmente soy el gerente del proyecto en PMI San Marcos para impulsarlo, justamente porque es muy importante esta herramienta para la dirección de proyectos y qué mejor aún llevarlo a las casas universitarias, porque generalmente esta herramienta de clase mundial está evocada para egresados. Generalmente ellos, los ingenieros, los arquitectos, los licenciados, etcétera, etcétera, ellos sí utilizan esta herramienta muy importante de clase mundial, pero justamente nos hemos integrado con 7 universidades de Lima y una de provincias para formar una red interuniversitaria en dirección de proyectos para que esta herramienta se difunda en los claustros universitarios, para que más adelante nosotros, cuando seamos egresados, ya conozcamos la herramienta, ¿no? Y podamos utilizarla para generar proyectos sostenibles. Justamente nosotros somos primeros en emprendedurismo, pero fracasamos en los proyectos ya cuando se están ejecutando, y justamente porque no tenemos una herramienta que nos permita terminar el proyecto exitosamente. Y es por eso que nos hemos unido con estas 7 universidades, como es la UNI, la Católica, la UNAC, la UTP, la UNAL, la UNAC y la Universidad del Pacífico en este caso, y la Universidad del Centro del Perú. Nuestra finalidad en primera instancia es difundir todo lo que son los estándares del PMI, y más adelante, así como la UNI lo está haciendo, se van a realizar talleres y diplomados en este rubro de dirección de proyectos, ¿correcto? Ahora bien, vamos a presentar al ingeniero Tom.